soy el responsable de Big Data Analytics en Telefónica y me gustaría comentaros en los próximos 10-15 minutos un nuevo concepto, una tendencia de la inteligencia artificial que quizás muchos de vosotros no conozcáis, pero está muy en auge, que es la justicia en la inteligencia artificial. ¿Alguien de la sala conoce este término? ¿Sabe de qué voy a hablar en los próximos minutos? ¿No? Vale, pues voy a intentar explicarlo. Vale, como bien sabéis, la inteligencia artificial está muy presente en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Podemos encontrar algoritmos de inteligencia artificial para tomando decisiones para concedernos un crédito. Podemos encontrar algoritmos que nos encuentren nuestra pareja ideal en las aplicaciones móviles o incluso, como veremos posteriormente, hay algoritmos que ya deciden qué personas pueden ir a prisión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un concepto un poco novedoso. Hay otros muchos, casos de uso que se pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Seguro que a vosotros se os ocurren muchísimos de ellos. ¿Qué es lo bueno de estos algoritmos? Pues estos algoritmos aportan mucho beneficio a las empresas que lo utilizan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por poneros un caso de uso, se estima que el 70% de los currículums que se envían a puestos de trabajo en Estados Unidos son automáticamente descartados por estos algoritmos sin apenas intervención humana. ¿Qué es lo que repercute esto? Pues repercute que hay una reducción de tiempo, hay una reducción de costes y todo es beneficio para la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de estos algoritmos? Pues el principal problema es que con el uso que le vamos dando a ellos, nos estamos dando cuenta que hay muchos de ellos que tienen prejuicios, que tienen sesgos humanos, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con ello. En esta línea, hace ya un par de años, el director de inteligencia artificial de Google, ¿vale?, ya nos advirtió que realmente el peligro que tiene la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, no son los robots asesinos que nos van a matar ni nada por el estilo, sino que son los algoritmos sesgados, es decir, esos sistemas autónomos, ¿de acuerdo?, que toman decisiones propias sobre la vida de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, en los medios de comunicación surgieron hace unos años, recientemente, varias noticias donde las principales compañías que vemos a continuación, ya sea Amazon, Google o LinkedIn, tenían entre sus sistemas algoritmos sesgados, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Amazon, esto fue en el año 2014, ¿de acuerdo?, tuvo que retirar un modelo que tenía en producción porque discriminaba a las mujeres para ciertos puestos de trabajo específicos dentro de Amazon, ¿no? Un año posterior, Google, en 2015, digamos que su sistema de reconocimiento de imágenes etiquetaba erróneamente personas de raza negra como gorilas, ¿no? No sé si esto os suena más o menos. Y ya por último, más recientemente LinkedIn ha reconocido, ¿de acuerdo?, que entre sus propios sistemas recomiendan puestos de trabajo con mayor salario a hombres que a mujeres, ¿no? Entonces, produciéndose aquí un sesgo sobre la variable sexo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Al final, la inteligencia artificial trata de discriminar, trata de encontrar patrones sobre pequeños nichos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que hacer esa discriminación, pero teniendo en cuenta algunas variables sensibles. La Ley de Protección de Datos, la GDPR aquí en Europa, categoriza como variables sensibles la raza, el sexo, la nacionalidad, las ideas políticas, las ideas religiosas. Hay un conjunto de variables por las cuales estos algoritmos de inteligencia artificial no deberían discriminar, ¿de acuerdo? Es muy difícil, lo sé, pero eso es la recomendación que nos hace la Unión Europea. Estos son, digamos, casos de uso, ejemplos de algoritmos sesgados en estas empresas, ¿de acuerdo? Pero hay uno concretamente que fue el más relevante de todos. Es un software que se llama Compass, ¿de acuerdo?, que es el que utilizan los jueces en Estados Unidos para enviar a alguien a prisión o no. Y me explico un poco más en detalle. Este algoritmo lo que hace es calcula un score, ¿vale?, una propensión de cómo de probable es que una persona reincida sobre un determinado delito.
Aquí tenemos a continuación unos señores, ¿vale?, que han cometido ciertos delitos, temas de posesión de drogas, han sido arrestados por conducir bajo la influencia del alcohol, pequeños robos, y en base a las características de estas personas, junto con toda su historia delictiva, digámoslo así, el sistema proporciona un score que va entre 1 a 10, ¿de acuerdo?, de cómo de propenso es que vuelvas a delinquir. Hasta aquí todo bien, no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en que cuando personas de raza negra con las mismas características que estos señores de raza blanca, el algoritmo, el modelo, le daba unos scores bastante más altos. ¿De acuerdo? ¿Esto es un problema? Sí, pero esto se agrava aún más cuando al cabo de los meses veíamos que estas personas de raza negra no cometían ningún delito cuando las personas de raza blanca sí que las cometían, ¿no? Entonces aquí hay un clarísimo ejemplo de lo que es raza, o sea, de sesgo por la raza, ¿no? Una vez planteado cuál es la problemática de estos algoritmos sesgados, ¿de acuerdo? Esto fue sobre el año 2017-2018. Digamos que hubo un boom, ¿vale?, a nivel científico de cómo podemos corregir estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se propusieron fueron distintos criterios de, oye, ¿qué es lo que entendemos por justicia? Vamos a hacer una definición de lo que entendemos por justicia dentro del ámbito de la inteligencia artificial, concretamente del machine learning. Una vez que definamos qué es la justicia, vamos a encontrar una serie de métricas que nos mida cómo de justo o injusto son nuestros modelos. Y, por último, unas técnicas que nos ayuden a paliar o a corregir los sesgos que tienen nuestros algoritmos. Concretamente, criterios o, digamos, definiciones de justicia hay 3, ¿vale? Son los conceptos de independencia, son los conceptos de separación y es el concepto de suficiencia. No voy a entrar en la fórmula matemática, ¿de acuerdo?, porque es muy complejo por detrás. Voy a intentar explicar con algún ejemplo el primer término de independencia. Entonces, digamos que un modelo es justo según el criterio de independencia si la variable objetivo que estoy analizando y la variable sesgada son estadísticamente independientes. Y pongo un ejemplo. Supongamos que la variable sesgada es el sexo, ¿de acuerdo? Tengo valores hombre y mujer. Y la variable objetivo es la concesión de créditos, ¿de acuerdo? Entonces, un modelo sería justo respecto al criterio de independencia si la proporción de hombres que reciben el crédito es exactamente igual a la proporción de mujeres que reciben el crédito. En ese contexto, el modelo sería justo. Si no se cumple esa proporción, existen unas métricas, como las que tenemos aquí a continuación, que nos indica ese grado de injusticia que tiene el modelo. El resto de criterios de separación y de suficiencia los explico brevemente. Digamos que el de separación consiste en que un modelo es justo respecto a ese criterio de separación cuando la variable sesgada y las predicciones realizadas por el algoritmo son condicionalmente independientes dada la variable objetivo. Es un poco más complejo de entender, ¿vale? Y el de suficiencia es muy parecido. Un modelo sería justo respecto a esa suficiencia cuando la variable sensible y la variable objetivo son condicionalmente independientes dadas las predicciones realizadas. Una vez establecidos estos criterios de justicia y una vez establecidas esas métricas que te miden como de justo o injusto en nuestro modelo, pasamos a las técnicas correctivas. Técnicas correctivas se engloban en 3 grandes grupos. Técnicas de preprocesado, de in-processing o de post-processing. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? Las técnicas de preprocesado lo que consisten es, yo tengo una serie de datos que se los voy a pasar a mi modelo, digámoslo así, para encontrar una serie de patrones. Entonces, los datos que voy a pasar al modelo, antes de pasárselos, voy a asegurarme que no tienen sesgos. Entonces, un poco la idea es cambiar la distribución de los datos para que una vez que se lo pase ya no tenga sesgo y evitar que el propio modelo cometa sesgos posteriormente. Las técnicas de in-processing, ¿en qué consisten? Ahora me da exactamente igual que mis datos estén sesgados o no en origen.
ya que voy a utilizar técnicas de aprendizaje automático que al mismo tiempo me optimizan tanto la tasa de errores como me van a optimizar la justicia, ese concepto fairness, ¿de acuerdo?, para conseguir que no haya un resultado sesgado. Y por último, las técnicas de post-processing. Aquí me da exactamente igual cómo sean los algoritmos, me da exactamente igual cómo sean los datos en origen. Estas técnicas lo que hacen es modificar la salida del algoritmo, ¿de acuerdo?, para que se cumplan algunos de los criterios que hemos mencionado anteriormente de independencia, de suficiencia o de separación. Una vez establecido todo este contexto, las grandes empresas, y en este caso Telefónica, han empezado a utilizar estas técnicas, estos métodos, y concretamente Telefónica ha definido los principios de inteligencia artificial. Y uno de esos principios de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial debe ser justa, ¿de acuerdo?, entendiendo justa como los principios que hemos visto anteriormente. Otros principios es que la inteligencia artificial debe ser explicable, debe ser transparente, debe estar basada en las personas y, por último, debe asegurar la privacidad de los datos. Este es el contexto, digamos, macro de Telefónica, pero después, un poco más aterrizado, ¿de acuerdo?, tenemos las unidades de datos de Telefónica, que es Luca, que ha desarrollado metodologías propias, ¿de acuerdo?, para asegurar que los modelos que se desarrollan en Telefónica sean justos, ¿de acuerdo? Pero no solo Telefónica está dedicando esfuerzos en este sentido, ¿no? Otras empresas, como puedan ser IBM o Google, están súper metidas, y concretamente quiero mostrar una pequeña aplicación que es de IBM, que consiste en unas librerías que son públicas, son gratuitas, en las que tú puedes utilizar para ver si tus modelos son justos o no son justos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo aquí un par de pantallazos de esta herramienta, y simplemente lo que consiste es en seleccionar un conjunto de datos, pueden ser los que tiene la propia plataforma, incluso tú incorporar tus propios datos, ¿de acuerdo? Y lo primero que hace es entrenar un modelo, ¿de acuerdo?, un modelo de clasificación, como hemos comentado anteriormente, y vemos si esos resultados están sesgados o no están sesgados, es decir, si tienen ciertos prejuicios. Concretamente, en la siguiente slide vemos que ese análisis de esa comprobación si los datos están sesgados respecto a la variable sexo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 4 métricas distintas, ¿vale? Entonces vemos que este modelo está sesgado, ¿de acuerdo?, porque el valor de estas métricas está dentro del intervalo de sesgo, ¿de acuerdo? Una vez comprobado que tienen sesgos, la idea es mitigar esos sesgos. Entonces, te da un conjunto de opciones, de técnicas, ¿de acuerdo?, ya sea de in-processing, de pre-processing o de post-processing, para corregir los sesgos que comete tu algoritmo. Y la última fase de esta herramienta podemos hacer esa comparativa, ¿de acuerdo?, donde estamos a nivel de justicia antes de mitigar esos sesgos y donde estamos posteriormente, ¿de acuerdo? Hasta aquí era un poco la presentación que os quería hacer, esta pequeña introducción de lo que es el fairness en la inteligencia artificial, concretamente dentro del Machine Learning. Pero antes de despedirme os quiero dejar una idea, ¿de acuerdo? Y es: todo el mundo que está aquí presente, digamos, procedemos de empresas, algunos desarrollamos modelos, otros no, pero quiero que penséis una cuestión, y es si queremos, como sociedad, seguir creando esos modelos matemáticos súper precisos que discriminen a cierta población, o, sin embargo, podemos ser un poco más responsables y apretar la tecla de la justicia en la inteligencia artificial. Muchas gracias.